En la década de los 60, el filósofo canadiense Marshall McLuhan acuñó una frase poderosa: el medio es el mensaje, para recordarnos que el medio que escogemos para comunicar un mensaje afecta su contenido. Pensemos por un momento en los que leyeron el desembarco de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía al final de la Segunda Guerra Mundial. Los que vieron la película Salvando al Soldado Ryan, esa primera escena, tuvieron una experiencia diferente que los que leyeron esa noticia en el periódico. Leer eso en un diario es noticia. Ver la película Salvando al Soldado Ryan es tanto noticia como espectáculo. El medio es el mensaje. Y lo que quisiera demostrar en esta breve charla es que debemos preservar la predicación de la palabra de Dios como el medio primordial para edificar a la iglesia cuando nos congregamos los domingos en el día del Señor, a pesar de los cambios significativos que ha producido la tecnología en general y la internet de manera particular, sobre todo en los millennials, es decir, todos aquellos que han nacido después de la década de los 80, una generación que algunos han definido como digital e hiperconectada. No son pocos los que dicen que la predicación tradicional, tal como la conocemos desde el tiempo de la Reforma hasta el día de hoy, debe cambiar en la iglesia debido a la invención de la internet, debido a todos los recursos que nosotros tenemos en la red. Y ciertamente no podemos minimizar el hecho de que la nueva tecnología nos coloca frente a un reto significativo, sobre todo a nosotros los predicadores, ya que, como bien señala el teólogo David Van Drumen, esa red, esa nueva tecnología tiende a promover una conducta y aún patrones de pensamientos que inhiben la atención enfocada y la contemplación profunda. Piensen por un momento en lo que sucede cuando estamos leyendo algo en la red y lo diferente que es leer un libro impreso. Cuando estamos leyendo un artículo en la red, somos tentados por los hiperlinks a irnos de un lugar a otro, a ir en otra dirección. Y a final de cuentas, muchas personas terminan leyendo de todo y de nada mientras leen en la red. Y ni hablar del impacto de los videojuegos o de las redes sociales, Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Instagram, y eso por solo citar algunos. Hay un escritor de tecnología llamado Nicholas Carr que escribió un artículo con un título sumamente provocativo. El artículo se titulaba ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Y el subtítulo del artículo era lo que la internet le está haciendo a nuestro cerebro. Nicholas Carr dice que la red es por diseño un sistema de interrupción, una máquina orientada a dividir la atención. Es por eso que muchas personas en el día de hoy dicen yo soy multitask. Eso es una palabra inglesa que significa yo soy multitarea, yo soy capaz de hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. Pero lo que en realidad está sucediendo en ese momento es que nuestro cerebro está oscilando entre dos o más actividades. En otras palabras, no es que nosotros tenemos una mayor capacidad que los demás de concentrarnos en más de una cosa a la vez, es que somos más distraídos. Y como se pueden imaginar, eso hace más difícil que podamos concentrarnos durante la predicación de la palabra. Ahora déjenme definir a qué yo llamo predicación. Cuando hablamos de predicación, nos estamos refiriendo a un monólogo, no es un diálogo. Nos estamos refiriendo a un monólogo en el que el expositor explica y aplica un pasaje de las Escrituras tomando en cuenta su contexto inmediato y todo el contexto general de la historia redentora que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso es predicación. Y es obvio que eso no puede encapsularse en 15 minutos.
En ese sentido, mi tema no deja de ser algo paradójico, porque yo estoy tratando de probar en una charla de 15 minutos que el alimento regular que la iglesia necesita cuando se congrega regularmente en el día del Señor no puede suplirse en un breve mensaje de 15 minutos. Hay lugar para este tipo de charlas como un medio de instrucción, y por eso estamos aquí hoy. De hecho, hay lugar para breves meditaciones de menos de 15 minutos en la iglesia. Hay lugar para que un creyente se edifique viendo videos breves en la red. Pero ninguna de esas cosas podrá sustituir lo que hace un predicador a viva voz cuando expone y aplica un pasaje o un texto de la palabra de Dios. La predicación de la palabra seguirá siendo el medio por excelencia para edificar a la iglesia, para alcanzar a los perdidos con el evangelio hasta que el Señor regrese en gloria, independientemente de los cambios culturales a nuestro alrededor. Y esto por dos razones básicamente. La primera es porque Dios nos ordena predicar. Dios nos ordena en su palabra predicar. Dios ha determinado salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Y la palabra griega que Pablo usa allí significa proclamar como un heraldo los decretos del Rey del cielo revelados en su palabra. Pensemos por un momento en la generación del siglo I, aquellos a quienes ministraron el evangelio los predicadores del primer siglo. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que ellos tenían una mejor disposición a aceptar la predicación que la que tienen los millennials en el día de hoy, o la sociedad en general expuesta a la influencia de la internet? La realidad es que ellos no estaban más dispuestos que nosotros a escuchar la predicación de la palabra. La iglesia cristiana nace y se desarrolla en el contexto de tres grupos culturales principales: la sociedad judía, la sociedad romana y la sociedad griega. Y para cada uno de estos grupos étnicos, la predicación era una locura, un tropiezo y una necedad. Pensemos por un momento en los romanos. Una de las mayores dificultades de los romanos para aceptar el mensaje del evangelio era el orgullo que ellos tenían de su poder. El imperio romano fue el más poderoso que el mundo había visto hasta entonces. Ahora, imagínense el desprecio de esta gente por la predicación del evangelio. Los cristianos proclamaban que el Salvador del mundo era un judío que había sido crucificado como un malhechor, condenado a morir por un procurador romano. Y para colmo, sus seguidores no contaban con ninguna cosa espectacular para ganar adeptos. Lo único que hacían era predicar la palabra, era anunciar como heraldos lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Sin embargo, ahí está Pablo, deseoso de ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque él estaba convencido de que la proclamación de ese Salvador que fue crucificado en debilidad es el poder de Dios para transformar y salvar a todo aquel que cree. En la mente de Pablo básicamente había esta idea: yo no necesito otro recurso para conquistar a estos romanos orgullosos, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. O como diría en su carta a los Corintios, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O pensemos en los judíos. Así como la mentalidad del romano giraba en torno al poder, los judíos estaban más interesados en los milagros. Los judíos piden señales, dice Pablo en 1 Corintios 1:22. Ellos querían ver demostraciones visibles del poder del evangelio. Era una generación del espectáculo.
como la que nosotros tenemos en el día de hoy. Yo quiero ir a una iglesia donde lluevan dólares del cielo. Yo quiero ir a una iglesia donde los ciegos vean. Yo quiero ir a una iglesia donde los cojos caminen. Y entonces me van a convencer del poder del evangelio. ¿Cómo podían ellos aceptar la idea de un Mesías que fue crucificado? La predicación del evangelio era un tropiezo para los judíos, dice Pablo. Y por último tenemos a los griegos, amantes de la filosofía, amantes de la elocuencia, amantes de la retórica. Cuando los predicadores del evangelio del primer siglo les proclamaban en un lenguaje llano y sencillo que Dios había venido en carne y había muerto en una cruz para proveer salvación, eso era para ellos el colmo de la necedad. Porque uno de los principales puntos de la filosofía griega era la total separación entre la mente y la materia, entre el cuerpo y el espíritu. Y por lo tanto, la idea de un Dios encarnado era inconcebible para los griegos. Eso era el colmo de la estupidez. Así que la predicación del evangelio no era más potable en el primer siglo que para nuestra generación. Sin embargo, los apóstoles no buscaron otra alternativa. De hecho, en la última carta que Pablo escribió antes de morir, la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le advierte a su hijo en la fe que en los postreros días, y esa frase se refiere a toda la era evangélica desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amadores de los placeres más que amadores de Dios. No era muy diferente a lo que nosotros vemos en el día de hoy. Y por si todo eso fuera poco, Pablo también le advierte a Timoteo que iba a llegar el tiempo cuando no iban a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pregunta: ¿qué debía hacer Timoteo si quería seguir siendo relevante en medio de una sociedad que manifestaría tal animadversión a toda autoridad y a la revelación bíblica? ¿Saben qué debía hacer Timoteo? Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que la proclames como un heraldo. Timoteo insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que la primera razón por la que debemos preservar la predicación de la palabra en esta generación cibernética y distraída es porque Dios lo ha mandado. La segunda es porque la predicación es el medio más adecuado para comunicar el contenido, el mensaje de las Escrituras. Recordemos, el medio es el mensaje. Escuchar a un predicador es una experiencia completamente diferente que ver un videoclip. Es completamente diferente a ver una obra de teatro. El Rey soberano del universo, que tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, nos ha encargado transmitir sus decretos. Por eso Pablo define a los predicadores en 2 Corintios capítulo 2 versículo 17 como aquellos que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Así que esa es la señal que nosotros enviamos a los hombres al colocarnos detrás de un púlpito a proclamar a viva voz los decretos del Rey del cielo. Nosotros somos mensajeros del Dios Altísimo, no somos sus negociadores.
No venimos a conversar, nosotros venimos a proclamar. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, y nosotros somos sus heraldos que venimos en su nombre a anunciar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Nosotros estamos aquí para anunciar que los hombres deben someter su voluntad a la de Él. La predicación es el formato más idóneo para mostrar la realidad de que el hombre no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones, sino que necesita más bien humillarse ante la voz de Dios. Decía el teólogo puritano Thomas Watson del siglo XVII que los predicadores tocamos a los oídos y corazones de los hombres, y en ese contexto viene el Espíritu con una llave y abre la puerta. En conclusión, ¿debemos proclamar a viva voz el mensaje de la palabra de Dios? ¿Debemos usar la internet como hicieron nuestros padres con la invención de la imprenta en el siglo XVI? Pero nunca pretendamos sustituir la predicación de la palabra de Dios en la iglesia como el medio por excelencia para alcanzar a los perdidos y para edificar a los creyentes. Muchas gracias.